Bueno, chicas, bienvenidas a un nuevo espacio. Hoy tenemos a Aleini Santamaría. Ella va a hablar de un tema súper lindo. Dice, cuando Dios rompe mis planes para cumplir mi propósito. Un tema que realmente apenas uno lo lee, cautiva. Así que quiero que tengan lápiz y papel para que puedan tomar nota. Al final de la clase pueden interactuar con esta invitada especial tan maravillosa. Y quiero que tengan un corazón dispuesto y una mente abierta para que se queden con el mejor mensaje de todo lo que va a suceder esta noche, chicas. Así que, bienvenida. Aleini, por favor, prende la cámara y el micrófono. Hola, buenas noches. De verdad que súper feliz de estar acá. Eh, Muy contenta. Yo estuve el lunes pasado, me lo disfruté muchísimo, aprendí muchas cosas y bueno, realmente para mí estar acá es una bendición. Yo creo en un Dios que no es un Dios de casualidades, sino que Él siempre tiene un plan. Desde hace mucho tiempo, Marcela me había extendido la invitación y por muchas razones no había podido, pero Dios hizo el espacio para que pudiera estar aquí, así como también hizo todo lo posible para que tú estés acá, ¿ok? Porque definitivamente que Él está siempre en control de todas las cosas, aunque nosotros, como vivimos en un mundo tan atareado, en un mundo en donde pasan tantas cosas, dejamos de lado lo más importante, que es que Él está con nosotras. No importa lo que esté pasando, Él siempre está. Y bueno, el tema de hoy es un tema en lo personal que pues para mí tiene y ha tenido un impacto muy importante en mi vida y siento que es algo que debe de estar presente en cada cosa que hacemos, en cada situación, en cada circunstancia. Y es ese momento en el que uno siente que los planes que uno tenía no se dan. Eh, el texto bíblico que utilicé como base para este tema está en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 9, que dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Y qué nos dice este versículo? Habla mucho de que de ese, quizás ese refrán que hemos escuchado que uno propone y Dios dispone, ¿verdad? Es mucho de eso. Y aquí vamos a empezar con algo. Les voy a preguntar a ustedes, chicas, mujeres, que por lo que me di cuenta, aquí tenemos mujeres profesionales, mujeres realmente valiosas, mujeres suficientes. Quiero preguntarles si alguna de ustedes usa listas para hacer cosas, eh, para organizarnos, para proyectar algún plan. Si nosotros, ustedes planifican. Si alguien le pasa o hace ese sistema, pues que levante la manito por ahí, que coloque una reacción aquí en la sala Disculpe, de ¿usamos qué? listas, planificas. Por ejemplo, la lista del supermercado, la lista de las cosas que voy a hacer la semana, en el mes, las resoluciones de año nuevo que no pueden faltar. Esas listas, ¿alguna de ustedes las ha realizado, las ha hecho? Yo sí, he hecho un montón. Yo hago un montón de listas para todo y para nada. Para todo algo listas. ¿Por qué? Porque no me confío de mi mente, porque se me olvidan las cosas y también para estar enfocada, ¿no? En lo que quiero hacer. Aquí dice mucha gente que sí, Stephanie, voy a abrir el chat. Marcela, aquí para ver quién más. Stephanie, Odette. Dora, bueno, entonces estamos en sintonía, ¿no? De que usamos algún método para poder planificar nuestra agenda, nuestros propósitos o nuestros objetivos. Pero ¿qué pasa cuando eso que tú planificaste no se da? Entonces, ahorita voy a compartirles pantalla y ustedes me dicen si ven mi pantalla, por favor. Si ven mi pantalla. Está cargando, Ali. Ya está saliendo. Ahora Ahí, sí, eh, ya. Muy bien. Entonces aquí está nuestro tema de hoy, cuando Dios rompe nuestros planes para salvar nuestro propósito. Em, Todos tenemos planes, nosotros tenemos la ilusión de querer
o de creer que tenemos control de todas las cosas. Vivimos en un mundo que todos los días nos bombardea con esa frase de que tú lo puedes lograr, tú lo puedes hacer, todo es posible, hazlo, ve adelante. Y nos llena de esa certeza de que nosotros podemos controlar todas las cosas. Y la verdad es que en la Biblia, Dios no condena el que nosotros tengamos planes. Realmente yo he concluido con lo que conozco de la palabra de Dios, que a Dios le gustan los soñadores y las soñadoras. Y el problema no radica en eso, realmente radica en el hecho de que nosotros como seres humanos hacemos estos planes o idealizamos estos proyectos y todo eso en base a desde nuestra humanidad, desde el hecho de que nosotros tenemos necesidades inmediatas que queremos suplir, desde nuestras emociones, pero Dios ve más allá de eso. Dios no ve nuestro presente, Dios ve nuestro futuro. Él no solamente ve nuestro futuro en este plano terrenal, sino también en el plano celestial. Y es por eso que a veces hay planes que no se cumplen, hay propósitos que nosotros creemos que son nuestros propósitos, pero realmente Dios no está en sintonía con eso y no se cumplen. Y entonces eh, viene ese momento en el que tú te frustras, te sientes triste, sientes que todas las cosas no me salen como yo me las espero, porque nunca me sale nada, porque siempre estoy en esta situación, pero hay un versículo que te quiero regalar. Miren que ustedes pueden hacerle print de pantalla a esto y guardarlo por ahí o compartirlo con alguien o ponerlo de protector de pantalla o en su fondo del computador, perdón, del computador. Y es este versículo que dice que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas se les ayudan a bien. A mí hay dos cosas de este versículo que me gustan. Me gusta primero que dice que todas las cosas les ayudan a bien. No dicen que algunas cosas, no dice que las cosas estas o aquellas, dice que todas las cosas. Y dice también que a los que aman a Dios. A veces nosotros nos apartamos de Dios porque creemos que Dios tiene estándares súper elevados para nosotros, para nosotras. Y yo en lo personal caí en eso también. Por muchísimos años yo sentí que yo no era una persona digna de Dios y yo me aparté de Él y yo decía que yo tenía que ser de una forma específica para que Dios me pudiera amar, para que Dios me pudiera perdonar. Y otra cosa que aprendí en ese camino es que nosotros amamos a Dios desde nuestra humanidad. Nuestro amor es imperfecto, pero lo importante es que nosotros podamos tomar la decisión de poder amarlo. Y para amar a alguien tienes que conocerlo, tienes que pasar tiempo con él. Y por eso es que hoy estamos teniendo este espacio, para poder enamorarnos de Dios, para poder retomar ese amor, porque a veces ese amor se enfría, como pasa en una relación normal, cuando tú no estás en contacto con tu pareja, cuando se distancian, cuando se va a otro lugar, cuando no lo puedes ver, cuando no puedes intercambiar palabras o momentos con esa persona, tu amor se va enfriando. Y así mismo pasa con el amor que le tenemos a Dios, porque ese amor que sentimos por Dios es algo que viene inherente en el ser humano. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos creó, Él nos creó a semejanza suya. Nos hizo para poder estar con Él eternamente. Pero pasaron otras cosas que sabemos que vinieron y distorsionaron esa relación. Y eso es lo que hace que siempre nos ocultemos de Dios. ¿Por qué hace lo que nos ocultemos de Dios? La vergüenza, el pecado, sentir eso que yo sentía de que no soy digna de Dios, Dios no me va a amar. Pero aquí, retomando en este versículo, no dice por ninguna parte, y eso es el punto más relevante del tema de hoy, que las cosas van a ser fáciles. Aquí no dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le van a ser fáciles y le van a ayudar a bien. Aquí dice que todas las cosas le ayudan a bien, pero ese proceso no siempre es fácil y lleva a veces situaciones que nos pueden ocasionar mucho dolor. Ahora, en el libro En el Camino a Cristo dice que Dios nunca guía a sus hijos de otra manera que la de ellos mismos elegirían si pudieran ver el fin desde el principio.
Yo recuerdo que una amiga terminó con su pareja y todas nosotras le decíamos, después en mis veintes, todas le decíamos, pero tú ¿por qué te metiste con ese hombre? ¿Tú por qué? Que mira que no sé qué. Y ella dijo algo muy sabio, que quizás tú has dicho en algún momento, quizás yo también lo he dicho, pero es que si yo hubiese sabido que él era así, yo no me hubiese involucrado en esa relación. Y así mismo pasa con el destino que Dios a veces traza para nuestras vidas. Y es el hecho, aquí dice algo muy importante, Dios nunca nos va a guiar de otra manera de la que nosotros mismos elegiríamos si pudiéramos ver el fin. Si ahorita tú pudieras ver lo que va a pasar en 5 años, estoy segura que tú tomarías decisiones totalmente distintas a evitarte el sufrimiento, a evitarte el dolor, a evitarte una mala decisión. Nosotros no tenemos esa facultad porque no podemos ver el futuro, pero Dios sí puede ver el futuro. Y Dios nos va guiando y nos va cuidando y nos va llevando, pero nosotros somos tercos. Yo en lo personal soy muy terca. A veces Dios me está diciendo, por ahí no es, y yo no, por ahí yo quiero ir. Y al final, nosotros tenemos libre albedrío, tenemos la opción de tomar decisiones, pero al final muchas decisiones de esas decisiones van a llevar por situaciones de dolor. Ahora quiero que por favor, mire, aquí en la pantalla dice, ¿cuántos de ustedes han vivido una etapa donde ustedes dijeron, esto no era lo que yo había planeado? Y define esa etapa de tu vida con alguna de las palabras que está aquí. Por ejemplo, esa situación te recuerda, te relaciona con la palabra espera. Tuviste que esperar y esa espera para ti fue dolorosa. Quizás para ti represente pérdidas. Perdiste algo, perdiste personas, perdiste trabajo, perdiste oportunidades, perdiste, no sé, puede ser un cambio, puede ser dolor, puede ser desierto, puede ser silencio. Te invito a que en el chat escribas lo que esa etapa que no se dio como tú la planeaste, describe tu situación. Voy a dar un momentito para que lo puedan anotar ahí. Quiero que lo recuerdes, quiero que recuerdes y de repente es posible que incluso en este momento estés pasando por esa situación en la que te sientes de esa manera, en la que sientes que, a ver, dolor, dolor, desierto, cambio, pérdida. Ok, muy bien. Para mí, miren, para mí una de las etapas más difíciles fue el desierto. Yo sentí que yo en un momento de mi vida yo estaba pasando por un desierto. ¿Qué representaba, qué es lo que representa para mí el desierto? El desierto significa una época en la que te sientes solo, que te sientes solo, una época en la que tú sientes que estás pasando como una situación que nunca termina, que no ves como cuándo voy a terminar esto. O sea, me sentía sola, sentía que era interminable, sentía que la situación no iba a cambiar. Entonces, yo para mí, pues sí, siento que representaría la palabra desierto. Ahora bien, en la Biblia hay algunos personajes, ahorita vamos a hablar de alguno de ellos, eh, que reflejan esos, esos cambios, esos planes rotos. ¿Y por qué voy a traer estos personajes de la Biblia? Primero, porque yo quiero que ustedes entendamos todas aquí una cosa. Los personajes bíblicos, muchos de ellos, fueron personas como tú y como yo, personas comunes y corrientes eh, en el sentido de que pues no eran reyes, no eran millonarios, no eran personas, digamos, de carácter perfecto. No, eran personas como tú y como yo, que tenían sueños, que tenían planes, que tenían anhelos, que vivían una vida tranquila, que vivían quizás imaginando un futuro distinto al que correspondió en cada uno de sus vidas. Y para ello vamos a empezar con uno muy particular y una de las historias, creo que cada una de estas historias son hermosas. No vamos a profundizar en cada una de estas historias bíblicas, pero sí voy a darles a ustedes un pantallazo de lo que esos personajes fueron y vamos a empezar con la historia de José, el plan de una vida normal y el propósito de salvar naciones. O sea, estamos viendo el plan humano
y el propósito de Dios. Así como en tu vida ahorita, que tú de repente, por lo menos yo ahorita, tengo el plan de que yo quiero tener una casa. Yo le he dicho a Dios cómo quiero mi casa y yo me la estoy imaginando de esta manera. Ese es mi plan, ¿verdad? Pero el propósito de Dios se va a ir manifestando y yo sé que Dios, mira, yo siempre le digo a las personas que Dios tiene una forma directa de decirnos las cosas y que nosotros tenemos la oportunidad de podernos dar cuenta de cuando Él nos está hablando. Entonces, en el caso de José, la historia de José la encontramos en Génesis, en el capítulo 37 y en el capítulo 50. ¿Qué nos habla de la historia? ¿Qué nos dice la historia de José? José era un soñador, era un adolescente que tenía sueños, literalmente, porque no solamente era el hecho de soñar con tener cosas o tener un plan de vida, sino que José literalmente Dios le dio el don de poder tener sueños o interpretarlos, hasta cierto punto interpretarlos, pero él soñaba, el Dios le dio la oportunidad de tener sueños y él compartió esos sueños con su familia. Lamentablemente, él vivía con sus hermanos, con su papá, con su mamá, y sus hermanos estaban muy celosos de José porque su papá lo tenía como un hijo predilecto, porque lo había tenido en la vejez, porque el José representaba muchas cosas para su papá. Y los hermanos sintieron celos. Y entonces José venía y decía estos sueños, dando a entender como que él iba a ser en algún momento más importante que sus hermanos y sus hermanos eso no lo vieron bien. Aparte que su papá le regaló una túnica de colores, por eso es que la imagen de aquí está con esa túnica especial, una túnica especial que le regaló su papá. Y José, quizás un poco ingenuo de todo lo que estaba pasando a su alrededor, él no veía, digamos, las intenciones del corazón de sus hermanos. ¿Y qué pasó? Sus hermanos eh, intentaron matarlo y lo vendieron como esclavo. Él fue esclavo, él estando allí, después pudo servir en una casa como sirviente, o sea, literalmente como sirviente, y estando en esa casa, tuvo una situación complicada y confusa con la esposa del jefe o su jefe, el dueño de la casa, y lo metieron preso, y estuvo allí, y pasaron años, y uno ve la historia de José y uno dice que injusto, cómo Dios no interviene, porque Dios no interviene si él no hizo nada malo. Y en la historia de José hay momentos en que pareciera que todo se va arreglando y de repente algo pasa y se complica. Pero ¿qué sucede? La historia de José es una historia hermosa por el hecho de que a pesar de todas las cosas que estaban pasando en la vida de José, José no dejó de amar a Dios, ni de exaltarlo, ni de darle gracias por todo lo que él era y lo que tenía. Y algo importante en la historia de José es que Dios estaba formando el carácter de José, la humildad de José, la madurez espiritual de José. Dios estaba más interesado en preparar a José que en apresurar el sueño que él había tenido antes. ¿Y qué pasa? En un momento, José dice estas palabras. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Y por qué dijo esto? Porque pasado el tiempo, así como Dios permitió que pasaran estas cosas difíciles en la vida de José, también permitió que él pudiera ser exaltado, digámoslo así, que pudiera ser reconocido y él llegó a ser gobernador de Egipto y pudo preparar a todo ese lugar para años de hambruna que iban a haber. Y él pudo hacerlo gracias a que Dios lo colocó en ese lugar. Dios estaba preparando muchas cosas en José porque él estaba viendo algo más grande para él. Y obviamente nosotros, ahora yo sé la historia de José y sé cómo termina todo y veo todo eso y uno dirá, ah, fácil, pero José no tenía ese futuro, al igual que nosotras no tenemos el futuro de nuestra historia. Y cuando José estaba pasando por su situación difícil, la verdad, yo me pongo en el lugar de José y una de las cosas que pasa mucho con nosotros cuando estamos pasándola muy mal es que o nos aferramos de Dios o nos alejamos de Dios.
Y puede que en un momento al principio nos aferramos y nos aferramos y le pedimos, Dios, yo quiero un milagro, yo quiero que hagas esto. Y cuando Dios no se manifiesta de la forma que nosotros esperamos, lo que hacemos es que nos resentimos con Dios y nos alejamos de Dios y dejamos de orar y dejamos de pedir porque sentimos que Dios no nos está escuchando. Pero hoy yo quiero recordarle a cada una de ustedes que eso por lo cual ahorita tú estás orando en silencio, ese deseo que tú tienes en tu corazón, eso que tú sientes que tú no ves cumplido, Dios lo tiene presente. Dios escucha tus oraciones, escucha mis oraciones. Él está trabajando. Dice la palabra de Dios que antes que nosotros le pidamos, ya Él está respondiendo. Y eso es una realidad. Y eso no ha cambiado. El Dios de José es el mismo Dios de hoy, año 2026, 1 de junio, empezando el mes de junio del 2026. Dios sigue siendo Dios. Y lo que parecía una destrucción para José era una dirección. Dios lo estaba dirigiendo a un propósito divino. Y lo que parecía en la vida de José que era un retraso, era una preparación para algo mayor. Ahora quiero hablarte de otro personaje bíblico, que es Moisés. Yo creo, estos personajes, yo creo, no sé si alguien no sabe de la historia, por favor, me escribe en el chat, porque la intención es poder aprender también. Y Moisés es una historia, siento yo que bastante popular, y habla del el plan de un príncipe y el propósito de un libertador. Y esta historia está en el libro de Éxodo y también ahí hablan de Moisés en el libro de Hechos. Moisés estuvo en un desierto que no tenía fin. Moisés nació en un palacio, bueno, no nació, creció en un palacio. Él nació de una madre israelita, donde decretaron en esa época que él nació que todos los niños varones había que matarlos. Imagínense. Y la mamá de Moisés lo puso en un canasto en el río para salvar su vida. Y Dios cuidó de Moisés en ese río. Y estando Moisés en ese canasto en el río, se encontró con la princesa de Egipto, la hija del faraón, la hija del que había decretado que mataran a los niños. Y eso salvó la vida de Moisés. Él creció en un palacio, creció como un príncipe, donde él fue educado, donde él tenía poder, tenía recursos. Pero ¿qué pasa con Moisés? Llegado un momento en su vida, él conoció su historia y él sabía de dónde venía. ¿Qué pasaba? Que el pueblo de Israel era un pueblo esclavo, donde los egipcios los mataban, o sea, los ponían a trabajar hasta que morían. Era un pueblo que estaba pasando por mucho dolor. Y Moisés, ensimismado, sintiéndose autosuficiente, creyó que la solución a eso en un momento dado era matar a un egipcio. Y lo hizo. Mató a un egipcio y el propio pueblo de Israel lo rechazó por la acción que tomó. Y él tuvo que huir, tuvo que irse al desierto. El desierto que yo les mencionaba. Bueno, también Moisés pasó un desierto, obviamente un poco distinto. Pero ¿por qué se compara quizá a una situación que tú y yo estemos pasando? Moisés estuvo en ese desierto 40 años, pastoreando ovejas, sintiendo que ya su vida había llegado al propósito que debía cumplir. Y ahí estuvo en el desierto. Pero ¿qué pasa? Que esos 40 años que estuvo Moisés en el desierto eran necesarios para formar su carácter, para ayudarlo y prepararlo a lo que él se convertiría. Dios convirtió a Moisés en libertador del pueblo de Israel. ¿Y qué pasa? Que aquí hay un tema que nos sucede mucho a nosotras. Yo creo que a todas las que somos mamás, yo sé que hay muchas mujeres que son madres solteras, como yo, no sé, que en su casa puede estar casadas y todo, pero las mujeres tenemos una habilidad que los hombres no tienen. Dios nos hizo así, por eso es que nosotros somos ayuda idónea. Eso está en la Biblia también. Porque nosotras tenemos la capacidad de poder hacer muchas cosas, de poder ser un apoyo para la estructura de nuestro hogar. Y yo siento que estas capacidades que nosotras tenemos a veces nos nublan de otras cosas. Y es del hecho de que nosotras no podemos controlarlo todo, de que hay cosas que no están bajo nuestro control, que necesitamos depender más de Dios. Entender que a veces, yo a veces cometo el grave error
Yo le pido a Dios, por favor, ayúdame en tal cosa, pero entonces me pongo dizque a ayudar a Dios. Una frase que una amiga me dice, es que no dejamos a Dios ser Dios. Dios es omnipotente, es todopoderoso, pero yo, Aleinis, en esta humanidad imperfecta, quiero ayudar a Dios a resolver un problema que le dije que por favor él me ayudara a resolver. Entonces, a veces nos pasa la de Moisés. Creemos desde nuestra humanidad que lo que estamos haciendo es lo correcto y lo que hacemos es que sufrimos más porque hacemos cosas que realmente no nos compete a nosotros resolver. Nos cuesta esperar, nos cuesta depender de Dios, nos cuesta entender que muchas veces la respuesta que Dios tiene a nuestra situación no es lo que nosotras queremos. A veces lo que Dios, a veces mira, a veces yo una vez que estaba para la pandemia, yo quería un trabajo en particular, y el trabajo no se me dio. Y yo estuve súper resentida con Dios por eso. Y yo le decía a Dios, pero ¿por qué no me diste ese trabajo? ¿Por qué no me lo diste? Y estuve renegando por eso por bastantes semanas. Pero después, cuando Dios abrió otra puerta, yo entendí por qué Él no me dio esa oportunidad. Y creo que muchas veces estamos pasando esta situación, no queriendo entender y aceptar que los planes de Dios siempre van a ser mejores que los nuestros. Dios puede usar a personas humildes, a personas sencillas, a personas que no tienen recursos ni capacidades a llevar a cabo su obra divina más plenamente que aquellos que confían en su propia sabiduría. Yo creo que el error más grande que podemos tener, una de las cosas que Dios aborrece es la soberbia. Es creer que tú lo puedes todo y que tú lo vas a hacer y que tú y que tú y que tú. El yo, ese yo tiene que morir. Nosotros tenemos que aprender a que nuestro yo muera. Yo no estoy diciendo con esto que tú no puedas ser capaz de lograr metas, de lograr objetivos personales. Yo no digo que eso no pueda ser así. Lo que digo es que reconozcas que todo lo que nosotros somos es gracias a Dios. Cuando nosotros empezamos a reconocer eso, a ser agradecidas, a vivir en gratitud con Dios, todas las cosas cambian. Todo. Mira, te lo dice alguien. Yo me bauticé a los 11 años. Me separé de la iglesia como a los 15, 16 años. Tuve más de 20 años fuera de la iglesia y de todo lo que tuviera que ver con Dios. Volví a Dios porque fue su voluntad. Y cuando volví, me enamoré de Jesús. Y una de las cosas que yo reconozco en esto es que hay una vida antes y después de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces a Cristo y vives para Él y vives en gratitud, tu vida es distinta, tú vives diferente, tú sientes que los vacíos que tú quieres llenar con personas, con trabajo, con cosas, solo Dios los llena. Y todo lo demás se ajusta a eso, todo lo demás se va acomodando y tu vida cobra un sentido totalmente distinto. En el caso de Moisés, el desierto no era el fin del propósito en su vida, sino que era la escuela que lo preparaba para algo mejor. ¿En qué desierto tú estás ahorita? ¿En qué desierto puedo estar yo? ¿En qué desierto has pasado? Recuerda la historia de Moisés. Y otra cosa importante de Moisés, que en esa yo me identifico mucho, y que Moisés cuando recibió el llamado para ser libertador era una persona mayor. ¿Y por qué yo menciono esto? Porque cuando yo volví a los pies de Cristo, yo era una persona de más de 30 años. Yo sentía que yo, no sé, como que ya mi mejor tiempo había pasado y que yo no tenía mucho que ofrecerle a Dios para su servicio. Pero yo entiendo que los tiempos de todos no son iguales y que Dios respeta todos los tiempos y que Dios es paciente con todos y que para todos Él tiene un propósito especial. Mientras tú y yo estemos respirando, Dios tiene un propósito por cumplir en nuestra vida. Y debemos tener esa consigna todos los días en nuestra mente y nuestro corazón, porque el enemigo de Dios todos los días te va a decir a ti y a mí que no somos capaces, que Dios no nos ama, que no somos valiosas, que tú no puedes, que tú eres una persona, mira lo que hiciste, Dios nunca te va a perdonar por eso. Mira que tú eres esto, que qué te pasa, que te... O sea, todas esas mentiras son las que el enemigo usa para sentir, para que nos hacernos sentir culpa. Y cuando tú sientes culpa, cuando tú sientes vergüenza, lo primero que hacemos, porque es un instinto, es alejarnos de Dios. Si no, recordemos a Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron fue esconderse de Dios. Es algo natural en el ser humano.
Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros buscamos la palabra de Dios, como estamos haciendo en este momento, Dios nos va llenando de una fortaleza que no se ve a simple vista y que solamente nosotros podemos sentir en nuestra mente y corazón. Ahora vamos a ir con otra historia interesante que es la historia de Pablo. La historia de Pablo es que él era un líder religioso y él se convirtió de un líder religioso a un apóstol de Dios. ¿Qué sucede con Pablo? Él no se llamaba Pablo, él se llamaba Saulo. Y Saulo era un perseguidor de los cristianos, es decir, de las personas que creían en Jesús. Él estaba eliminando a todo el que podía. Estoy hablando de matar, de perseguir, o sea, una cosa horrible y espantosa. Cuando Dios se le aparece a Pablo, él no vino de que, mira, Pablo, estás haciendo mal, no hagas eso más. No, Dios lo derribó literalmente, lo tiró al suelo, lo cegó y le dijo, le preguntó, ¿por qué me persigues? Saulo tuvo un encuentro impactante con Dios. Y Dios tuvo que hacer eso, y Dios va a hacer lo que tenga que hacer en tu vida y en la mía para cumplir ese propósito especial que tiene. Y a veces Él te va a tener que derrumbar de donde estés. Porque si eso que tú estás diciendo ahorita te está separando de Él, Él va a hacer lo que sea para alejarte de allí. Y de verdad que esa parte no es pues nada agradable para nosotras, porque nosotras no queremos sufrir. Pero claro, nosotros solo estamos viendo nuestro hoy, nuestras emociones, nuestro plan presente. A menudo el Señor ha de interrumpir nuestros planes para cumplir con los suyos. Y creo que esta es una de las notas más bonitas que podemos, una de las verdades más bonitas que podemos tener. Dios no rompió el plan de Saulo para castigarlo, lo rompió para rescatarlo de un camino que lo alejaba de su verdadero destino. Y así como hizo en la vida de él, también hace en nuestra vida. Y creo que uno de los personajes con los que voy a terminar esta parte tiene, bueno, todas la conocemos, es María, la madre de Jesús. Ella tenía una vida sencilla, la historia de ella la encontramos en el libro de Lucas, y habla de que María tenía una vida tranquila en Nazaret. Ella estaba pensando en casarse, en tener familia, en vivir allí, y de repente aparece un ángel y le dice que es escogida para llevar al Hijo de Dios en su vientre. Un embarazo en una época que pues nadie va a entender, e inclusive en esta época, ella imagínate que le diga a su pareja no estoy embarazada y el esposo nunca ha tenido intimidad con ella. Qué difícil para la familia, qué difícil para todo su entorno. ¿Quién hizo esto? ¿Cómo fue posible? Y que ella diga que es Dios mismo que la escogió. Qué difícil también puede creer esa verdad. Pero hay algo hermoso con María, y es que ella, a pesar de que ella era muy joven, a pesar de que tenía otros planes, ella, en medio de ese momento que rompe todos sus planes, ella dijo algo que el cielo y nosotros recordamos hasta el día de hoy. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Y qué pasa con María? Y lo hermoso de esta historia es que María no entendía todo. Yo me imagino que ella estaba confundida, pero ella iba por fe. Dime tú si en este momento tú puedes ir por fe para ese plan que Dios tiene para ti. Dime si tú aún no entendiendo lo que Dios tiene para ti, tú aceptas ese camino. Ese camino que a veces es muy doloroso. Realmente seguir a Cristo no es fácil. No es fácil porque tienes que ir en contra de muchas cosas, pero sobre todo en contra de ti mismo, de ti mismo. Y aquí María confió más en la palabra de Dios que en la comodidad de sus propios planes. Y yo creo que esa es una de las verdades que nosotros también debemos tener como una consigna. Yo puedo no entenderlo todo, pero voy a confiar en Dios. Voy a confiar en que Dios me va a ir guiando en el camino correcto. Y aquí hay una comparación de dos realidades, nuestros planes y el propósito de Dios. ¿De dónde nacen nuestros planes? De lo que nosotros vemos. Pero el propósito de Dios nace de lo que Dios sabe. Y obviamente lo que Dios sabe, nosotros no lo sabemos. Dice la palabra de Dios, que esa es una promesa también vigente para ti y para mí, que los planes de Él en nuestra vida son de bienestar
a fin de darnos un futuro y una esperanza. Nuestros planes están limitados por el hoy. Dios tiene propósitos eternos. Nuestros planes buscan estar que estemos cómodas. Dios tiene planes o propósitos que buscan nuestra santidad. Nuestros planes pueden ser buenos, pero los propósitos de Dios son perfectos. Entonces, aquí está nuevamente el versículo base de este tema de hoy, y es que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y ahora quiero entonces pedirte que nuevamente escribas en el chat la respuesta a esta pregunta. Si existe algo que en el pasado te dolió mucho, pero que hoy entiendes que Dios tenía planes para ello, un propósito en ello. Puedes estar en estas tres etapas. Primero, sí, que ya tú ves por qué eso se dio de esa manera y ya tú ves el propósito que Dios tiene para tu vida. Puedes colocar eso. O puedes colocar, aún estoy en el proceso. O puedes colocar, estoy aprendiendo a confiar. ¿Por qué? Porque si estás en el proceso, posiblemente todavía no estás aprendiendo a confiar, todavía no ves lo que está pasando, estás, digamos, en este torbellino, es válido. O sea, es válido que puedas estar en ese momento. Si tú sientes que ya estás aprendiendo a confiar, todavía no ves el propósito, todavía no lo ves, pero estás aprendiendo a confiar en Dios. O si ya lo puedes ver. Yo te puedo decir en mi caso que tengo varios propósitos que ahora yo puedo hacer. Yo miro para atrás y yo le doy gracias a Dios por haber sido tan paciente conmigo, por haberme amado, por haberme esperado, por haberme acompañado. Yo recordaba hace una semana que de los momentos más difíciles de mi vida fue cuando me separé del papá de mi hija, y mi hija estaba muy pequeña, y yo recuerdo que yo no tenía pues recursos económicos. También estaba pasando por otras cosas, pues otras situaciones emocionales, cosas que tenía que trabajar en mí para no sentir, digamos, miedo, rencor, culpa, tantas cosas. Y yo recuerdo que esos años fueron muy difíciles. Yo sentía que yo estaba sola en el desierto, pero yo ahora miro para atrás y yo veo cómo Dios hizo provisión para mí. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros estamos pasando por cosas muy difíciles, muy duras, nosotros, las lágrimas literales, vamos a ponerlo así, el dolor nubla nuestra visión y no nos permite ver la bendición que Dios tiene para nosotros. Yo recuerdo que cuando yo me separé del papá de mi hija, yo me tuve que ir de la casa y yo no tenía para dónde ir, yo no tenía dinero, yo no tenía nada. Y Dios y dio provisión para todo. Dios me buscó el lugar para donde vivir. Dios me dio, me acuerdo que a mí me regalaron este juego de comedor, mi sala. Miren, dice la palabra de Dios que probemos a Dios. Tú quieres ver bendición, tú prueba a Dios. Yo no lo estaba probando, yo sí le pedí a Dios que me ayudara en ese momento y Dios hizo provisión. Y yo estaba tan triste que yo no veía esas bendiciones hasta después que pasó todo ese desierto. Yo vi cómo Dios puso personas, yo vi cómo Dios puso trabajo, puso los recursos, le dio a mi hija amor, porque incluso cuando nosotros estamos mal, nuestros hijos también sufren, porque si tú no estás bien, tus hijos no están bien. Eso es así. Y a pesar de que yo estaba pasando esa situación, Dios nunca dejó de proveerle a mi hija amor. Amor de Él, amor de las personas que estaban a nuestro alrededor. Entonces, es posible que ahora tú no estás viendo eso porque es muy doloroso lo que estás pasando. Puede ser también que todavía no estás entendiendo, pero estás aprendiendo a confiar más en Dios. Pero yo te garantizo algo de lo que es así. Tú vas a ver, cuando tú hayas pasado esto, si tú confías en Dios, tú vas a ver cómo Dios hace el milagro para ti, cómo Dios te muestra el propósito que tiene para ti. Yo hace años atrás, a mí me hubieran dicho que yo iba a estar hablando de Dios aquí delante de tantas chicas, o que iba a estar llevando su mensaje, yo hubiera dicho ni loca, porque estaba resentida con él, porque había muchas cosas que no me permitían conectarme con él. Y ahora yo veo todo lo que él ha hecho en mi vida y todo lo que él me permite poder compartir. Yo siempre digo que llevar su mensaje es un privilegio.
y que tú estés aquí, que ahorita estemos 30 chicas aquí conectadas y que yo espero que este mensaje tú lo puedas compartir con otras personas. Es solamente una muestra de lo maravilloso que es Dios para nosotros. Él hoy quiere recordarte que esto que estás pasando es temporal y que Él, así como hizo el milagro en la vida de José, de Moisés, en la vida de Pablo, en la vida de María, en la vida de Job, de Ruth, de Débora, de tantas personas, así mismo lo está haciendo en tu vida y en mi vida. Y hoy tú puedes estar en medio de estas tres situaciones, en medio de la interrupción. ¿Qué puede ser esta puerta cerrada? ¿Qué puede ser este plan derrumbado? Un diagnóstico médico que no esperabas, un trabajo que te perdiste, una relación que se terminó, uno sí, un hijo o una hija que se alejó, que no, que no, que no logras tener cerca tuyo. Quizás pueden ser muchas cosas. Quizás ahorita estás en ese momento. Quizás estás en el desierto de la espera, en ese silencio que duele, en esa espera que cansa, que uno quiere que ya. Yo recuerdo que yo en esa época lloraba muchísimo y yo le decía a Dios, Señor, ya no quiero llorar más, ya no quiero llorar más. Yo lloraba todos los días, era una cosa impresionante. Y yo le decía, por favor, ya no más. Yo le doy gracias a Dios porque así como dice el libro de Salmos, Él convirtió mi llanto en canto. Y eso que en un momento me generaba dolor, ahora yo uso toda esa experiencia para poder confortar a personas que estén pasando por situaciones iguales a las mías. Porque es precisamente el conocer el dolor lo que me hace entender el dolor de las demás personas. Y también puede que ahorita tú estés del otro lado, donde ya tú puedes ver ese propósito de Dios, donde ya ves ese sol de sol salir, en donde ves que todo lo malo, por muy malo que sea, por muy malo que sea, Dios te va a reconfortar, Dios te va a cuidar, Dios te va a apoyar, Dios nunca te abandona. Créeme, a veces uno dice, Dios no está conmigo, Dios no me acompaña, mentira, Dios siempre está. Los que nos alejamos somos nosotros. Dios nunca se aleja de sus hijos. Es que eso no es natural. ¿Sabes por qué no es natural? Porque cuando Dios nos creó para estar con Él toda la vida, eternamente. Por eso es que cuando nosotros nos alejamos de Dios, nosotros sentimos vacío en nuestro corazón, porque eso no es natural. Por eso, yo no he escuchado hasta ahora a alguien que me diga a mí que estar cerca de Dios le ha traído algo mal. ¿No? En las iglesias hay imperfección. Recuerden que la iglesia está formada por seres humanos imperfectos. Pero cuando tú vas a la iglesia, recuerda que tú tienes que mirar la cruz de Jesús. No mires a la gente. Es más, ni me mires a mí, porque yo soy súper imperfecta y yo te puedo decepcionar. Pero Jesús nunca te va a decepcionar. Entonces, ahora nos vamos con este mensaje. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Confía tus proyectos, tus planes, tus metas, todo eso que tienes ahorita. Confía tu dolor. Entrégales todo a Dios. Entrégale a mí. Mi papá tuvo un diagnóstico de cáncer hace unos años y yo se lo entregué a Dios. Mi mamá estuvo en enero de este año, el 3 de enero, no me equivoco, casi se muere. Y yo recuerdo que cuando mi papá me llamó, yo la dejé allá el 2 de enero. Y el 3 de enero mi papá me llamó llorando para decirme que mi mamá estaba mal y el diagnóstico era que mi mamá podía morir. Y yo recuerdo que yo lo único que le pedí a Dios es que mi mamá nunca sintiera soledad en medio de esa situación. Y cuando yo recuerdo que fui al hospital, cuando finalmente me dejaron verla, mi mamá me dijo a mí, Dios está conmigo, tranquila, mi mamá estaba serena. Eso solo lo hace Dios. Entonces, cuando tú estés pasando por una prueba difícil, entrégaselo a Dios. El año pasado mi hija tuvo un diagnóstico difícil de salud, por el cual ahorita ella está luchando. Y yo recuerdo también en este desierto que yo le dije a Dios, mi hija es tuya, yo te la entregué. Así que, así como tú debes entregarle cualquier cosa, también está en nosotros el poder confiar en Él. Porque créeme que sea lo que sea que estás pasando, Dios te va a sostener. Él nunca te va a olvidar de ti. Y creo que el ejemplo más grande que tenemos es la cruz de Jesús. Así como los discípulos pensaron que habían perdido a Jesús en la cruz,
después pudieron verlo resucitado y entender que ese era el mejor regalo que nos dio y fue la salvación. Y si Dios puede usar una cruz, también puede usar su plan roto. No estamos perdidas cuando nuestros planes fallan, estamos siendo redimidas. Es decir, ahorita eso que no se está dando, mija, entrégueselo a Dios. Entrégueselo a Dios, confíe en Él. Porque cuando Dios cierra una puerta, Él está abriendo una ventana. Es así. Si Dios está cerrando algo que tú le entregaste a Él, es porque Él te está cuidando de algo. Entonces, hoy todas vamos a decir, Señor, dejo de aferrarme a mi plan y confío en tu propósito. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Estas son promesas. Estas promesas hoy siguen vigentes, no tienen fecha de expiración. El Dios de Moisés, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que resucita a los muertos, el Dios que sana enfermos, el Dios que restaura, el Dios que da provisión, que multiplica el pan y los peces, el Dios que dirige a nuestros hijos, el Dios que dice que el reino de los cielos es de los niños, es el mismo Dios que está hoy en tu vida y que hoy te quiero recordar que Él te ama y que Él nunca te va a abandonar. Yo espero con todo mi corazón que este mensaje haya sido un bálsamo para ti, como en algún momento también lo ha sido para mí. Hoy Dios nos recuerda a todas, incluyéndome a mí, que Él es un Dios que nunca te va a fallar. A ti te puede fallar todo el mundo te puede fallar. Tus hijos, tu esposo, tu esposa, todo el mundo te puede fallar. Dios nunca te falla. Que Dios te bendiga. Bueno, chicas, no sé si alguna de ustedes quiere interactuar, quiere aportar algo, quiere preguntar algo. Veo que todas tienen cara de espanto, de pánico, de tragedia. ¿Por qué? Si tienen que estar felices. O sea, yo siento que Aleinis hablaba por mí. Yo estoy en un proceso en Dios actualmente que solo el que lo vive sabe lo que se siente. Y si ustedes se aferran a cada palabra que Aleinis le compartió el día de hoy, pero no solamente a la palabra, sino a vivirla, ustedes van a tener cosas maravillosas en sus vidas, chicas. Me gustaría que prendan el micrófono, que aprovechen, que interactúen, si tienen alguna duda, alguna pregunta. A mí no, a Neida no, a Aleinis, que es la invitada del día de hoy. Así que ánimo, muchachas. Buenas noches, mi nombre es Sonia Brown. Lo doy gracias a Lainey por haberme invitado a escuchar ese tema, el cual comparto con ella 100%, porque mucha de su experiencia yo también lo atravesé. Pasé por un desierto y hoy tengo que dar gracias a Dios cuando miro hacia atrás de dónde Él me sacó y dónde me tiene. En este momento estoy pasando un momento bien difícil con mi hijo, su salud. Pero esas palabras de Aleini me traen confortamiento en mi manera de pensar y ver las cosas. Y no hay mejor mano que dejar las cosas en manos de Dios, porque Él hará de acuerdo a su voluntad. Y nuevamente te doy gracias, Aleini, por haberme invitado. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Bueno, Buenas realmente, noches. ajá, dime. Hola, ¿cómo están? Hola, Bueno, Gina. mi nombre es Ginette, para las que no me conocen. Por aquí estaba mi mamá ahorita, no sé si todavía sigue, la invité. Hace poco escribí en el grupo de algo que me pasaba, que me había levantado y lloraba. O sea, yo escribí en el grupo y dije, lloro, llamé a mi mamá porque tengo una conexión muy bonita con mi mamá. Y mi esposo estaba pasando por un momento en el trabajo, salió mal en el inventario, tal, todo esto. Y antes me pasaba que tenía miedo, tenía temor de que mi esposo perdiera el empleo, de que mi esposo... Y ese día me levanté con cositas muy bonitas que están pasando en mis redes, con el proceso que estoy llevando. Y ese día me levanté tan serena y tan tranquila y decía, no, o sea, yo llamé a mi mamá, o sea, yo lloraba, pero tenía, o sea, lo que yo tenía era agradecimiento. Yo no lloraba por tristeza, por nada. Yo lloraba dándole gracias a Dios. Y ese día escuché la dosis diaria porque ahora la escucho todas las mañanas y cuando escuché era como que Dios me hablaba a través de eso y yo llamé a mi mamá y le dije, ma, estoy así, me siento así.
pero no era preocupación, incluso yo lo escribí en el grupo de Mujer Imparable y dije, no tengo preocupación, estoy llorando de agradecimiento, pero la paz que yo sentía era lo que me hacía llorar y llorar y yo lloraba y como mi mamá es cristiana, mi mamá me dijo, hija, estás en esto, dale gracias a Dios, pídele sabiduría, entendimiento para tu vida, esto, entonces quería compartir eso porque lo que dice la compañera, pasamos por procesos, pero realmente cuando empezamos a entender los propósitos de Dios y el plan que tiene Dios para nosotros y aceptamos y ponemos todo en las manos de Él, no hay preocupaciones, no hay angustia, no hay rencores, todo eso se va quedando y Dios cambia como todo eso. Así es, Ginette. Quiero leer algo aquí que me llamó la atención. Delit Capera escribió algo, jamás estar con Dios me da paz y tranquilidad. Siempre que ingreso a la iglesia me da mucho sentimiento, me da mucho deseo de llorar. Delit, tú has descrito una etapa de mi vida. Mira, yo recuerdo que cuando yo empecé a regresar a la iglesia, yo iba, visitaba la iglesia, iba, pero yo siempre iba como con recelo. O sea, yo iba, recuerden que yo tenía más de 20 años que yo no quería saber nada de Dios. Pero miren, Dios puso pruebas en mi vida que me volvieron dependiente de Él. Y yo recuerdo que en ese desierto yo volví a la iglesia a visitar. Y una de las cosas que yo siempre recuerdo, y lo he compartido en otros espacios, es que yo siempre tenía un nudo en la garganta. Yo siempre tenía ganas de llorar. Era una cosa que yo decía, pero ¿por qué me siento así? ¿Y qué te puedo decir desde mi experiencia? ¿Cuándo cambió eso? El día que yo entregué mi vida a Cristo. Cuando yo me bauticé, yo dejé de sentir eso. ¿Sabes por qué yo sentía eso? O es lo que yo concluyo. Es mi experiencia, no es una verdad, ¿ok? Es mi verdad. Y es que yo siento que yo sentía eso porque yo necesitaba volver a conectar con Dios. Yo sentía que algo me faltaba. Entonces, cuando iba a la iglesia, como yo iba esporádicamente o no quería tener ese compromiso porque lo veía así como una cosa como que yo tenía que ser perfecta para poder estar en la iglesia. ¿Ok? Entonces, pero yo siempre quería sentir un nudo en la garganta y una cosa y una desesperación y eso me molestaba porque decía, ¿por qué me siento mal? O sea, yo vengo aquí tranquila y de repente me da eso. Y eso cambió. Cuando yo me bauticé, dejé de sentir eso. ¿Por qué? Porque siento para mí, pues, que fue como la decisión que necesitaba mi vida para yo poderme sentir en paz. Entonces, no puedo decir, Delit, que sea tu verdad, pero sí te puedo decir que entiendo lo que tú sientes, porque yo me sentí así en algo. ¿Quién más desea participar, chicas? ¿Algo que quieran aportar? Marce, no sé si tú quieras participar. Sí, vamos a abrir la cámara. Bueno, Ale, como siempre, darte las gracias porque creo que siempre que conversamos y tú me has acompañado en varios desiertos de mi vida, es un deleite y un gozo escucharte hablar, orar y poder tenerte como amiga. Creo que en varios momentos de mi vida, y para los que no saben, Ale y yo trabajamos juntas como 5 años. Y, y mientras estuve en Abu Dhabi fue una de las personas que me llamaba todos los jueves para que oráramos, oraba por mí, ayunábamos juntas y creo que en muchos momentos que he pasado diferentes circunstancias, desiertos, dolor, Ale ha estado ahí para apoyarme, para recordarme, para orar por mí y creo que es una de las personas que me ha ayudado, que a pesar de que he tenido situaciones y momentos de soledad, Dios siempre ha estado conmigo y muchas veces me ha hablado a través de ella, así que tenerte aquí hoy y que puedas compartir con toda esta comunidad maravillosa estas palabras tan bonitas y que creo que nos caen a muchas, de verdad que te lo agradezco y bueno, súper agradecida de que estés aquí compartiendo con nosotras y de que Dios hoy te haya usado como instrumento para hablar y tocar el corazón de todas estas mujeres que sé que estuvieron aquí y que estuvieron aquí para recibir algo, una confirmación, un recuerdo, una palmadita, un abrazo en el alma, para que estas palabras pudieran llegar a todas. Así que gracias, Ale,
por estar aquí. Gracias, Marte. Ya me puse a llorar otra vez. Mire, realmente yo estoy muy feliz porque ustedes puedan recibir el mensaje. Este mensaje, antes de poder compartir la palabra de Dios, siempre le pido a Dios que sea Él el que hable, porque yo soy un ser imperfecto. Yo siempre digo que yo soy una vasija rota que él usa para poder eh, hacer su voluntad. En este caso, el poder que ustedes que puedan reconfortarse en medio de la prueba. Por ahí leí a alguien que decía que se siente perdida. Uf, créanme que yo también. A veces no se crean. Yo creo que sentirnos perdidos es algo que suele pasar en este mundo, porque es que vivimos en un mundo que es difícil poder encajar como en todo, pues yo lo veo así. Hay dos parábolas que voy a compartirle a esta persona que dijo eso, que ahorita no recuerdo cuál es el nombre. Hay una parábola que habla de la oveja perdida y de la moneda perdida. Em, y yo creo que lo importante de estas dos parábolas es reconocer que, que podemos estar perdidas. O sea, no sé si es permitido perder, pero creo que lo más importante es que podamos encontrarnos con Jesús. Y yo les digo algo, yo como madre, yo soy una mamá súper imperfecta, me he equivocado un montón de veces, tengo una hija de 17 años y yo siempre he dicho que el mejor manual de instrucciones que nosotras podemos tener es la palabra de Dios. Usted lea la palabra de Dios. Mire, una de las cosas que el enemigo quiere que usted no haga es leer la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, él te abre un mundo de oportunidades. Primero, para mi concepto, es que el lóbulo frontal a usted se le expande. Sabiduría, su conocimiento, su capacidad de discernimiento, de dominio propio, de ver las cosas distintas. Eso es primero se va a potenciar ahí. Te lo digo garantizado, garantizado. Y eso también le va a permitir a usted poder tomar decisiones más sabias. Porque ahorita, cuando nosotros vemos el mundo como está, las redes sociales, hay un boom de información, de tantas cosas, de tantas personas que dicen tener una verdad. Usted ni siquiera me crea a mí, usted créale a Dios. Y el único lugar donde usted va a encontrar esa verdad es en la Biblia. Yo le puedo decir ahorita que Jesús no murió en la cruz. Y si usted no tiene la palabra de Dios como su fundamento, usted me lo va a creer, porque yo te puedo convencer posiblemente de que eso fue así. Entonces, refúgiese en la palabra de Dios. Yo creo que el estar perdidos es algo natural en nosotros, en el ser humano. Creo que incluso hay muchos personajes en la Biblia que estuvieron así. La historia de Sansón es una de esas. Él conocía de Dios, pero estuvo pasando por un momento que estaba perdido en otras cosas, se desenfocó y gracias a Dios al final pudo volver a encontrarse con Dios. Así que no creas que esto es algo que solamente te pasa a ti, es algo que nos puede pasar a todos. No te sientas sola con eso y tampoco te des duro con eso, porque es que a veces también nos damos esos latigazos fuertes y eso no nos permite también recordar que Dios es un Dios de amor, un Dios que reconforta, un Dios que no te juzga. Yo te puedo juzgar, humanamente yo te puedo decir, ay, mira, tú eres esto, en todos lados, habemos personas que juzgamos, que podemos ofender, que podemos hacer cosas malas. Y creo que ahí está el detalle, que la humanidad es pecadora, pero Dios te ama, Dios no te va a juzgar. Dice la palabra de Dios que Él agarra tu pecado, una vez tú confiesas tu pecado y lo arroja al fondo del océano. Hace un tiempo atrás veía en Discovery que al día de hoy todavía no han encontrado el fondo del océano. La palabra de Dios es sabia. ¿Por qué crees que Dios utilizó ese ejemplo? Porque precisamente es así. Dios no es como nosotros, que nosotras perdonamos y en la primera, sí, porque acuérdate, pero tú no me habías perdonado. Dígame que no. Aquí está, yo soy una que he hecho eso. Sí, pero para ti eso ya no había quedado en el pasado. O sea, Dios no es así. Como nosotros somos así, nosotras creemos que Dios es así. Y Dios no es humano. Stephanie.
Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí. Buenas noches para todos. Te quiero preguntar algo. Tú nos aconsejas que leamos la Biblia, pero ¿de qué manera sería la forma correcta? Porque sé que la Biblia es un libro bastante complejo y es bastante difícil de entenderlo, ¿si me entiendes? Entonces, ¿cuál sería la mejor manera o cómo podrías aconsejarme para poder empezar a leerlo? ¿De qué manera? Bueno, yo creo que no hay una forma perfecta o ideal de leer. Creo que lo primero que tenemos que hacer antes de leer la Biblia es decirle a Dios que nos ayude a poderla entender, pedirle oración. Mira, la Biblia es el único libro que yo conozco que puedes leer lo mismo en diferentes momentos y Dios te va a hablar de diferentes formas. El único libro que creo que pasa eso. Creo que lo primero es pedirle a Dios que te dirija en oración. Mi recomendación, ¿ok? Mi recomendación es que empiecen leyendo los evangelios. Los evangelios es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué esos libros? Yo he empezado a veces a leer la Biblia desde Génesis, Éxodo, en fin, de diferentes formas. Pero yo siento que a mí me gustan mucho los evangelios porque habla de Jesús. Habla del nacimiento de Jesús. Me gusta que Mateo capítulo 1 empieza hablando de la genealogía de Jesús. Es decir, de todos sus antepasados. Quiero que sepan que entre los antepasados de Jesús habían prostitutas, había todo tipo de gente. O sea, no se crean que la familia de Jesús y que los más nice y los más... No. Y yo sé que eso no es una casualidad. ¿Sabes por qué es así? Porque Dios nos quería recordar que incluso de familias disfuncionales, de personas imperfectas, pecadoras, Él puede hacer algo maravilloso. Entonces, creo que sería bonito que empiecen leyendo los evangelios, porque vas a conocer la historia de Jesús, vas a conocer a Jesús. Y como les dije hace un momento, cuando yo volví a la iglesia, yo me enamoré de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando me bauticé joven, yo me salí de la iglesia por la gente, por las personas. Algo que todavía al día de hoy pasa mucho. Mucha gente no va a la iglesia por la gente. Deja de ir a la iglesia por la gente. Pero cuando tú te enamoras, ¿qué pasa cuando te enamoras? Tú te enamoras y tú estás en otra película, tú estás en las nubes. Tú no dejas que nadie te esté boicoteando tu amor, porque tu amor es importante. Entonces, creo que leer los evangelios te permite enamorarte de Jesús, te permite ver los milagros de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, te permite entender el sacrificio que hizo por ti y por mí, y te permite también ver la humanidad, porque Jesús llegó y lo primero que hizo al iniciar su ministerio fue buscar a 12 discípulos. Yo siempre pongo eso en contexto, ¿por qué? Porque esos 12 discípulos eran bien imperfectos. Había cada carácter ahí. Dios no buscó personas perfectas, primero. Y segundo, Dios buscó una comunidad, así como estamos aquí y así como pasa en las iglesias. Las iglesias es un lugar donde nosotros no vamos porque el otro es perfecto, no, por interés, no, vamos porque todos queremos algo igual, todos queremos lo mismo. Entonces, las comunidades son buenas. Estaba leyendo esta semana, que por eso dije que iba a salir más con mis amigas, de que la soledad aumenta el riesgo de Alzheimer. ¿Por qué crees que Jesús buscó a 12 discípulos? ¿Por qué crees que Jesús buscó a la gente? ¿Por qué crees que Jesús llevaba el mensaje de salvación? Porque hay necesidad, porque la soledad no es buena. Y también para demostrarnos que las personas no tenemos que ser perfectas para ser amadas. Dios amó a sus discípulos a pesar de que Pedro lo negó, a pesar de que Judas lo iba a vender, a pesar de que ahí habían los hijos del trueno, también había unos discípulos que le decían así, los hijos del trueno, que ¿por qué usted cree que es? Porque tenían un carácter que bueno. Y Jesús siempre mostró empatía, amor. Él siempre mostró lo que nosotros debemos ser. Por eso es que nosotros debemos ser esta carta leída, debemos ser Jesús. Y hay personas, yo escuché a una amiga una vez decirme, tú me pides que yo sea como Jesús, eso es imposible si Jesús era perfecto. Ok, es verdad, Jesús era perfecto, pero si tú le pides a Dios que transforme tu vida,
Créeme, porque yo he conocido personas así que reflejan a Cristo en su carácter, en lo que hacen, en lo que piensan, en lo que dicen, en cómo hacen, resuelven cosas, en cómo ayudan a los demás. Eso es posible. Así que no dejemos de pensar eso y por favor lea la Biblia. El libro de Proverbios también es muy bonito. La vez pasada leía en un libro que había una persona que era súper inteligente, que era una persona atea, que no creía en nada de esto, pero que era una persona muy, no recuerdo en qué rama de la ciencia era súper destacado, y dice que él decidió leer el libro de Proverbios. Y cuando él terminó de leerlo, él reconoció que quien había escrito ese libro era un ser extraordinario por el contenido de su palabra. La Biblia es inspirada por Dios. Él usó a gente común, los inspiró y ellos escribieron la Biblia. O sea que cuando tú lees la Biblia, tú lees a Dios. Y por eso es que Satanás, cuando tú empiezas a leer la Biblia, te da sueño, por ejemplo. Por eso es que la Biblia la tenemos para sostener algo en el librero o la abrimos en el Salmo 91 para protección. Ese salmo te va a proteger, no porque lo tengas abierto ahí, sino porque creas en lo que dice ahí. Bueno, chicas, si ya no tienen más preguntas, si ya no tienen más dudas, nos retiramos el día de hoy. Ailenis, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por esta palabra tan linda que trajiste a este grupo. De verdad que todas somos privilegiadas por el hecho de estar aquí y espero que Dios haya hablado a sus corazones, que cada una haya tenido una respuesta, porque el mensaje no es el mismo para todas, es diferente para cada una de nosotras. Y nada. Les envío un fuerte abrazo, que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima clase, chicas. Chao, nos vemos. Que Dios les bendiga.